aquí empezamos nuestra clase el día de hoy. La clase del día de hoy es el misterio de Melquisedec número 2. Continuación de las clases que hemos estado teniendo por los últimos días. Esta segunda clase nos va a provocar a tener más preguntas todavía. Yo sé que tenemos preguntas, Jonathan tiene preguntas y le han estado haciendo preguntas que le provocan a él tener más preguntas. Y ustedes también tienen que tener preguntas porque todo el mundo está haciéndose preguntas. Porque estamos oyendo cosas que no estábamos acostumbrados a oír normalmente, como que nos estamos saliendo del guión, pero estamos hablando cosas que están en las escrituras. Y a continuación hoy vamos a ver la segunda parte de esta serie de clases que estamos haciendo. Va a ser muy recomendable que vean la primera clase para saber dónde nos estamos parando en los términos que ya establecimos en la clase de ayer. Y hoy vamos a continuar con esta clase. Esta clase, la segunda clase, nos va todavía a abrir un poco más el lente, el panorama, para ver este misterio, se puede decir, acerca del sacerdocio Melquisedec. ¿Ok? Vamos a empezar nuestra historia el día de hoy leyendo a Pedro, unas escrituras de Pedro. Vamos a leer primero, primera de Pedro 1:1, a quién le escribió Pedro. ¿Ok? Primera de Pedro 1:1. Pedro, el apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los extranjeros esparcidos. Este es un término que se utilizaba para el Israel esparcido, para la diáspora. ¿En dónde estaban en ese momento los extranjeros esparcidos? En Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Estaban regados por toda Asia Menor y llegando hasta Grecia. Y les vuelve a decir a ustedes, los elegidos. Es otro término que se le da a estos personajes o al Israel que está esparcido, ya sean los del norte, los del sur. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Es que les va a mandar esta carta o esta información para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Ya sabemos que la sangre de Jesucristo es la que fue rociada para traernos al nuevo pacto, gracia y paz, o sea, multiplicada. Entonces esta carta va dirigida a las personas del Israel que estaban esparcidos en ese momento y que estaban recibiendo la sangre del nuevo pacto, pero están esparcidos allá en todas partes. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a brincarnos un capítulo y nos vamos al mismo libro, primera de Pedro. Ya sabemos a quién le está hablando. ¿A quién le está hablando? Al Israel que está esparcido, a los elegidos esparcidos, a los que han venido al nuevo pacto. ¿Ok? ¿Para quién era el nuevo pacto? Para la casa de Israel y para la casa de Judá, pero están esparcidos en ese momento. Ahora, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo. Estas son palabras para ese tipo de personajes que están esparcidos en ese momento. Para que sean un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, ya no físicos, ya no de cortar carne, de hacer estos sacrificios animales, y ahora son sacrificios espirituales agradables a Dios a través de Jesucristo o por Jesucristo, por lo cual también contiene las escrituras. He aquí pongo en Sión, y entonces Pedro, que pensamos a veces que no sabía las escrituras, él trajo muchas escrituras aquí en este momento. Como también dice la escritura, he aquí, pongo en Sión, y cita esta escritura que está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, ¿para qué? Para edificar este sacerdocio. Entonces, él va a ser la piedra angular, la piedra que va a sostener el fundamento a todas las otras piedras. Y las otras piedras, ¿qué son? Son un sacerdocio. Entonces, lo que estamos edificando es un sacerdocio, siendo él la piedra angular, la piedra, el sumo sacerdote en este sentido. Escogida, preciosa, el que cayere en ella no será confundido. O sea, el que caiga arriba de esta cimentación, de esta piedra angular, de esta piedra base, que este sacerdocio, si tú quieres ser un sacerdote y te quieres ser sacerdote, pero fuera de esta piedra, lo puedes hacer, pero vas a ser confundido. Entonces nosotros estamos como piedras vivas, juntándonos todos, haciendo un solo cuerpo, parados en el sumo sacerdote llamado Yeshua, llamado Jesucristo. Es una piedra preciosa él, el que cayera sobre ella no va a ser confundido.
Y él mismo está diciéndole a esta gente, a los esparcidos, a los que están en Ponto, Galacia, Bitinia y todos estos lugares del Asia que están regresando, ustedes son ese real sacerdocio. 2:9. Ustedes más vosotros, ustedes son el linaje escogido. Ustedes que están allá, que están regresando a través de la sangre rociada del nuevo pacto, que están regresando al pacto que fue dado para la casa de Judá y para la casa de Israel, son ¿qué? Linaje escogido, son el real sacerdocio. Vuelve a mencionar este sacerdocio que no es levítico, sino es un sacerdocio real de reino, gente santa, gente separada, un pueblo que ya adquirió Dios al derramar su sangre. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, sigue hablando la misma gente, ustedes que en otro tiempo pasado no eran pueblo, y aquí él va a traer otra escritura de Oseas, aquellos que se les dijo lo a mí, y los que no tenían misericordia lo rujama, en otras palabras a los del norte, ¿se acuerdan? A Efraín. Él está diciendo ustedes son el real sacerdote. ¿Quiénes ustedes? Ustedes que no pertenecen a Leví, que no son de Aarón, ustedes son a los que se le ha hecho el llamamiento. Ahorita andan esparcidos, andan de extranjeros, pero son elegidos, son escogidos y están regresando porque se les ha desparramado o se les ha esparcido la sangre del nuevo pacto. Ustedes que en el tiempo pasado no eran pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habían alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces él está haciendo un llamamiento a Efraín, que regrese, que están regresando y que entiendan para qué están regresando, para formar parte de este sacerdocio real, sustentados en la piedra angular que es Yeshua, el Mesías. Y también Pablo lo refuerza el mismo sentido, el mismo significado, porque es que está regresando la gente. En Efesios, que se adoraba antes a Diana, y muchos estaban adorando todavía a Diana, estaban convirtiéndose por miles, y él les va a escribir para animarlos. Dice: ustedes, por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acuérdense que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, no se habían gentilizado completamente, eran llamados incircuncisión por los que se llaman circuncisión, o sea, los del sur, los de la circuncisión, y los que habían perdido su identidad, que se habían ido y esparcido por todas partes de Europa y de Asia y de Grecia y de Asia Menor, los estaba trayendo la sangre de Yeshua, y les está diciendo: ustedes que en otro tiempo estaban gentilizados, andaban haciendo lo mismo que los gentiles, ahora están regresando. Dice así, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la república, de todas las ganancias, de todo lo que le pertenece a Israel, de toda su herencia, extranjeros. No sabían ni siquiera de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Quiere decir que esta sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto que Él derramó y que ayer celebramos, que aceptamos ese derramamiento de sangre para entrar a este pacto, es la que nos puede hacer cercanos a los pactos de la promesa. Por esa misma sangre ahora la gente puede regresar y estar cerca de toda la República de Israel, de todas las ganancias, de todo lo que es y que le pertenece a Israel, toda su herencia. Y entonces nos estamos dando cuenta que la sangre del Mesías, no nada más somos salvos para, ya no necesito nada de información y leer del Antiguo Testamento porque yo ya no estoy bajo la ley, entonces yo puedo hacer y tomo la sangre, y como dice el libro de Hebreos, bailamos y pisoteamos la sangre. Y si hacemos eso, entonces ya no hay nada que nos pueda salvar, sino que nos queda solamente una horrenda expectación de fuego, porque no estamos tomando en serio esta salvación tan grande que nos ha dado Dios. Porque si pisoteamos la sangre, que es la única que nos puede salvar, y al Espíritu, que es el único que nos puede llevar a la sangre, entonces por eso es que si maldecimos estas dos cosas, que son las que nos van a llevar a la salvación, entonces perdemos todo de lo que se está tratando de hacer el Señor, de redimirlos. Entonces necesitamos el Espíritu y necesitamos su sangre para ser salvos. El Espíritu nos lleva a Él. ¿Ok? ¿A qué?
¿De qué está hablando Pedro y de qué está hablando Pablo? De traernos a un sacerdocio. Esto es algo nuevo para mí, algo nuevo para todos. Entendimos que sí somos, y leemos estas escrituras, se las voy a leer, porque estas son las escrituras que nos gusta leer, y están en Apocalipsis. ¿Ok? Apocalipsis 1:6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Apocalipsis 1:6. Y cantaban, Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque, perdón, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre. ¿De dónde? De todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. Entonces estas escrituras nos gusta porque nos imaginamos, nosotros nos imaginamos allá en el futuro, nos imaginamos con Dios y nos imaginamos siendo nosotros también reyes chiquitos, con coronas, donde pensamos que vamos a estar teniendo control y dominando nuestro propio reino. Tenemos nuestro propio reino, por eso no aceptamos toda la fuerza y el poder y autoridad del rey, del único rey que debiera de ser, porque pensamos que Dios nos ha hecho reyes también a nosotros, y eso está mal, o mal traducido, porque ahí la palabra original que está en el griego no es reyes. Dios no nos va a hacer reyes en ninguna parte del Antiguo Testamento. Entonces, porque aquí entonces esto ya está como lo que vimos de come puerco, come lo que quieras, ora y Dios lo puede santificar, no hagas preguntas, compra lo que está en la carnicería. Son cosas que aquí como esto, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, donde dicen toda la escritura del Antiguo Testamento que Él nos iba a hacer reyes. No, no existe. Él dijo que nos iba a hacer un reino de sacerdotes. Y entonces esto es que esta palabra ahí da la casualidad que no es reyes, es reino. Y les traje otras escrituras donde aparece la misma palabra. Inclusive en esta palabra, en Apocalipsis 17 y 18, aparecen las dos palabras griegas para rey y para reino. Y vamos a leerlas. Apocalipsis 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugó, y al ponerse de acuerdo y dar su reino, del griego 9:32, a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino, de la 9:32 de griega, sobre los reyes. Ahí están las dos palabras contrapuestas, seguidas una de otras. Reino sobre los reyes de la tierra. Esas dos palabras tienen la misma raíz, pero las vamos a identificar ahorita, ¿ok? A ver cuál de esas dos palabras fue la que fue utilizada en el Apocalipsis 1:6 y en el Apocalipsis 5:10, ¿ok? ¿Cuál de esas dos palabras? Para identificar inmediatamente que Dios no nos ha prometido que vamos a ser reyes allá en la ciudad, ¿ok? Entonces, esta es la palabra que aparece en Apocalipsis 17:18. Reyes, la traje en inglés para que la vean también, y reyes. Reino y reyes. 9:32 para reino y 9:35 para reyes o para rey, ¿ok? Y esta es la palabra para reino, la que aparece en la primera de Pedro 2:9, la que aparece en toda la escritura del Antiguo Testamento cada vez que se habla de un reino de sacerdotes, y la que aparece en Apocalipsis 1:6 y 5:10. Esta es la palabra basileia. Basileia es la palabra que se utiliza para reino. Ahí está. Sí, es la 9:32. Sí proviene de la raíz 9:35, pero su significado, inclusive sus letras, basileia, es diferente a la palabra rey. Vamos a la palabra basileus. Basileus viene probablemente de la 9:39, pero esta es la que significa rey. Entonces ahí está la diferencia, es muy poca, pero es rey y reino. Entonces el Señor no nos prometió que íbamos a ser reyes y sacerdotes. Él desde el principio dijo que iba a ser un reino de sacerdotes. Y entonces ahora, ¿cómo sabemos por qué él aquí lo utiliza esa misma palabra en Éxodo 19:5? Ahora pues, si dieres, y esta es la escritura que va a traer Pedro en la que vimos de Pedro 1:2:9, perdón.
Este es el versículo que él trae a memoria a los esparcidos, a los que están regresando, a los que estaban lejos, a los que no tenían misericordia y que no eran pueblo. A Efraín, a los Ruama y a los Amí le está diciendo: acuérdense que ustedes estaban en el monte cuando Dios les dijo en Éxodo 19: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes, Basilea, sacerdotes y gente santa, gente apartada. Esta es la misma palabra que se está utilizando en Pedro y en Apocalipsis. Esta es la palabra, y de aquí sí hace sentido que el Señor quiere hacer un reino. Entonces, cuando el Señor está ahí caminando y los discípulos se le acercan y le están preguntando: ¿cuándo vas a restaurar el reino?, vamos a tener que empezar a pensar a qué reino se está hablando que Dios quiere establecer y el que Dios quiere restaurar. Porque estamos pensando un reino para tomar autoridad y control, y está muy lejos de lo que el Señor les ofreció aquí. Un reino de sacerdotes. ¿Okay? Entonces ahí están las dos palabras. Para reino es Basileia, y para rey o reyes es Basileus. La que se utilizó en las escrituras para reyes y sacerdotes es reino. Entonces, reino de sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, reino de sacerdotes, para que anunciáis las virtudes de aquel. Eso ya hace sentido con el Antiguo Testamento. Perdón que haya ocupado todo este tiempo para traerles esa cosa, porque está haciendo sentido entonces lo que Dios está proponiendo, porque Él está restaurando el sacerdocio Melquisedec. Si Él es un sacerdote no según el orden de Aarón, entonces ahora va a traer establecer este nuevo reino. Cuando Él dice de restaurar, quiere decir porque ya estuvo una vez establecido. Cuando uno dice crear, es que nunca ha estado. Restaurar es traer algo que ya estuvo. Si se habla de restaurar un reino, es porque ya estuvo. De la misma manera que ya vimos que ciertas palabras cambian el significado a una idea, vamos a hablar acerca del libro del pacto y del libro de la ley. Porque no son sinónimos, no es lo mismo. Y vamos a necesitar esclarecer este punto, porque entonces no vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo. Si pensamos que es lo mismo, libro del pacto y libro de la ley, simplemente porque están en el Antiguo Testamento en la Biblia, el libro del pacto y el libro de la ley, y los confundimos o los mezclamos y pensamos que es lo mismo, nos vamos a perder qué es a lo que Dios nos está llevando de regreso. Porque Dios no nos salvó para llevarnos de regreso a la ley. No. ¿Ok? Para el judaísmo rabínico, el libro del pacto y el libro de la ley, para ellos es sinónimo, es lo mismo. ¿Pero qué creen? Para los cristianos también. ¿Por qué? Porque como están en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento es la ley. Y ahí es donde erramos. Pensamos que porque el libro del pacto estaba en el Antiguo Testamento, era parte de la ley. Pero hoy vamos a hablar unos cuantos puntos para ver si son lo mismo, y si no son lo mismo, después vamos a tener que ver qué es uno y de qué se trata el otro. Pero hoy vamos a ver, por lo menos, a marcar una línea en medio de estos dos libros, ¿ok? Y aquí les traje esta escritura con la que vamos a empezar. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si tú quieres seguir las obras de la ley todavía ya teniendo la opción del nuevo pacto, vas a tener problemas. Vas a estar bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en la ley, en el libro de la ley, para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también, esta ley que fue dada, no es de fe, sino el hombre que las hiciere vivirá por ellos. Entonces vamos a establecer dos libros. Y para ejemplo, voy a poner en este lado el libro de la ley y en este lado el libro del pacto, ¿ok? Entonces vamos a suponer que si quieres ser salvo por todo lo que está en este libro de la ley, tienes que guardar todo. Nadie pudo. Entonces, si quieres vivir bajo este libro de la ley, vas a tener que guardarlos todos. Si fallas en uno, fallas en todo. Y por este otro lado está el libro del pacto, ¿ok? Espero que no se me duerma.
Ahora, Cristo nos redimió cuando Él ofrece la sangre del pacto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de este libro. Hecho por nosotros maldición, Él hizo maldición porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. ¿Para qué? ¿Para qué nos redimió de este libro de la ley? Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces ya estamos contraponiendo dos cosas aquí. Dios, Cristo nos redime de este libro de la ley para darnos algo que está a Abraham. Entonces Abraham y el libro de la ley están en el Antiguo Testamento. Entonces no puede decir ya el Antiguo Testamento se va todo por allá, porque en Abraham Dios nos libra del libro de la ley para darnos la bendición de Abraham, que fue el pacto. Dios hizo un pacto con Abraham para que sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, que es el pacto. ¿Ok? Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí ya estamos viendo en Gálatas que está contraponiendo estas dos cosas. La promesa que fue hecha a Abraham no es la ley, porque está diciendo Pablo que él nos libra de esta ley para que recibamos las promesas de Abraham. Entonces, la promesa de Abraham y la ley no pueden ser lo mismo, ¿ok? Porque entonces no hubiera tantas escrituras que están diciendo lo mismo. Vayamos a una escritura más, ¿ok? En Deuteronomio 28:60. Perdón que escribí todas las letras que están ahí en hebreo, los números de la Strong, pero trataré de leerla. Ok. Vamos a esperarnos aquí. Ahí está. Ok. Deuteronomio 28, 60, 61. Dice así: y hará volver sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo, todas las enfermedades y toda la plaga que no está escrita en el libro de esta ley, la enviará sobre ti hasta que tú seas destruido. Ahí aparece la palabra libro de la ley. La palabra libro de la ley literalmente aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra libro del pacto también aparece. Entonces son dos instrumentos distintos. Esa palabra que está ahí, libro de la ley, libro es sefer. Es la palabra sefer, que es carta, un registro, un rollo. La palabra sefer. Y Torah es instrucción, también es ley. Pero no todo lo que es Torah se está refiriendo a ley. Pero de todas maneras dice ahí, es el 84-51 Torah, libro de la ley. Normalmente lo conocimos como libro de la ley. Porque todo fue dado a Moisés, el libro de la ley y el libro del pacto. Tenemos que identificar la diferencia entre los dos. ¿Ok? ¿Y cómo? Antes de leerles aquí Jeremías 1, porque Jeremías tuvo una visión de esta vara. El pueblo de Israel estaba viviendo, ya sabemos que estaba viviendo, ya los del norte ya estaban esparcidos y los del sur estaban a punto de ser esparcidos. Va a venir Jeremías y les va a decir: miren, ya no les hagan caso a estos líderes religiosos porque se están perdiendo. Dios va a dejar que nos vayamos a Babilonia, pero después nos va a traer porque Él está ofreciéndonos un nuevo pacto. O sea, básicamente era lo que estaba diciendo Jeremías. Y esto es lo que va a hacer el Señor, que le va a enseñar a Jeremías. Porque el Señor no nos puede haber redimido de la ley para vivir sin ley. Porque entonces, ¿por qué cuando se acercan unas personas a Él que le dicen: nosotros hicimos milagros, nosotros predicamos, nosotros sanamos enfermos, nosotros sacamos demonios? Y Él les dice: no se acerquen a mí, no los conozco, no pueden entrar y decir la puerta, porque ustedes no obedecieron los mandamientos. Ustedes no quisieron seguir la ley. Entonces, sí hay una ley que hay que seguir, porque si no, esa gente pudo haber entrado, no necesitaba estar siguiendo ninguna ley. Pero eran unos anomos, unos hacedores de la anomia, de la maldad, de no querer los mandamientos. Entonces hay que identificar qué mandamientos son los que quiere el Señor para que no nos encontremos en la puerta
y que de repente no vayamos a entrar. Entonces, esta gente va a tener problemas cuando se enfrente al Señor. Y el Señor, ¿por qué les va a decir, no guardaste mis mandamientos? No guardaste los mandamientos. O porque no quisiste, porque fuiste un anómo, te rechazo. El Señor no te puede librar de los mandamientos y después exigírtelos. Ese no es un Dios en el que creemos, ¿ok? Entonces, dice aquí, mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. En ese orden. Es lo que va a hacer Dios con el pueblo de Israel en ese tiempo de Jeremías. Y la palabra que Jehová fue a mí y me dijo, ¿qué es lo que tú ves, Jeremías? Yo veo una vara de almendro. Entonces, él está recibiendo esta vara de almendro y ahora le va a decir por qué es lo que va a hacer todo lo que va a hacer. Por qué va a arrancar y por qué va a destruir. Por qué va a arruinar, por qué va a derribar para poder después edificar y plantar. ¿Por qué va a hacer todo esto el Señor? Bueno, ahí mismo él le dice por qué en el 2.7. ¿Por qué? Porque yo los metí a la tierra del Carmelo, Jeremías 2.7, para que comiesen del fruto y su bien, mas entraste y contaminaste mi tierra, hiciste mi heredad abominable, y los sacerdotes, o sea, los líderes religiosos a los cuales se les había dado la forma de cómo seguir este libro de la ley, les había dado la ley, ellos no buscaron a Dios, no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los encargados de enseñar a los que tenían la ley, ellos no conocieron a Dios, no lo quisieron conocer y fueron que empezaron a traer todos estos ídolos de acuerdo a todo lo que hemos estado leyendo. Entonces por eso estaban perdidos. Los pastores se rebelaron contra mí, los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha, por tanto entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos estaré el pleito. Entonces, aquí llegamos ahora a una pregunta. Esta gente, ahora me voy a referir a gente, que quiere vivir bajo la ley y quiere traer la ley y quiere andar bajo la ley, me refiero al judaísmo, pero el judaísmo ha impregnado, no solamente al judaísmo en sí, impregnó muchas cosas a la iglesia, pero impregnó a los mesiánicos o al mesianismo moderno, a las raíces hebreas, a estas nuevos moveres de que nos quieren enseñar o estamos aprendiendo de ellos que regresemos a este libro de la ley. Porque como les dije, ellos no ven la diferencia entre los dos libros, no ven la diferencia en el libro de la ley y el libro del pacto. Entonces ellos piensan que es lo mismo y por eso es que cuando platicamos o queremos aprender de ellos, todo lo relacionan con esto, porque no están entendiendo. Y yo sé que es bien difícil, porque es una guerra muy espiritual. Pero estamos aprendiendo. Va a llegar el momento en que ustedes van a tener que decidir. Va a llegar el momento. Todos vamos a decidir. Por ejemplo, ahorita ya estamos aquí decidiendo. ¿Quieres entrar al pacto? ¿O quieres estar bajo la ley? ¿O quieres estar fuera de todo esto? Fuera del pacto y fuera de la ley. Si quieres estar bajo la ley, vas a tener que cumplir todo de acuerdo a lo que está en la ley. Si quieres estar en el pacto, tienes que guardar las cosas que están en el pacto. O si quieres vivir fuera de la ley y fuera del pacto, también lo puedes decidir. Y puedes seguir haciendo lo que sea. Y no quieres aprender nada de lo que está aquí en el pacto porque no tienes intención en guardarlo. Esa es la razón por la cual la mayoría de las personas no quieren poner atención a las cosas del pacto. Porque no tienen intención de guardar el pacto. Y eso es peligroso porque vas a estar fuera del pacto. Y cuando empiecen a suceder las cosas, vas a querer estar debajo del pacto. Entonces, ¿por qué? Debemos aprender de los que dicen que no hay diferencia entre el pacto y la ley. No podemos aprender. No podemos recargarnos en el conocimiento de ellos. Ni de los que se recargan también en el judaísmo. ¿Ok? Rabínico. Porque ellos piensan que es lo mismo, no ven diferencia. No ven diferencia. Y al no ver diferencia, no ven diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio Melquisedec. Y es una mezcla. Yo he oído personajes de los cuales yo escucho para estudiar. Uno de ellos es, es un personaje que respeto mucho. Lleva muchos años estudiando. Pero él
hace este movimiento o esta aclaración o esta declaración que en el final va a haber una mezcla de sacerdocios sirviendo en el templo. Algunos van a ser sacerdotes de la orden de Melquisedec y otros van a ser sacerdotes levíticos. Los sacerdotes levíticos, claro, haciendo sacrificios de animales. Entonces esto confunde a la gente, porque no encuentran esta división entre los sacerdocios, el temporal y el permanente, el eterno, ni tampoco en el libro de la ley, que fue un instrumento temporal, y el pacto, que es eterno. ¿Ok? Entonces hay que entender esto, que es importantísimo. Pero si no tienen intenciones de guardar el pacto, tampoco van a tener intenciones de querer aprender qué es lo que está en el pacto. ¿Ok? Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Volvemos a decir lo mismo. En el 3:11. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Aquí está contraponiendo las cosas. Si no van a ser salvos por esto, entonces van a ser salvos por la promesa. Y esto es de fe, porque esto no fue de fe. ¿Ok? La ley también no es de fe. Gálatas 3:12. Sino el hombre que las hiciere vivirá con ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? ¿Para qué nos redimió de la ley? La pregunta. Y ahí está claro porque lo leímos en el 3:14. Para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Ok? 3:15, 16 y 17. Dice, hermanos, hablo como hombre. Esto es Pablo en el Nuevo Testamento ya muchos años después de que murió el Señor, o varios años después de que murió el Señor. Él es el que entendió este misterio, esta línea de separación entre el libro de la ley y el libro del pacto, y lo explica perfectamente en la Biblia. No son lo mismo. Están en el Antiguo Testamento, pero no es lo mismo. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo ya siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. Hablando del pacto de Abraham, porque si el pacto de Abraham ya fuera cancelado o abrogado, ya no estuviéramos hablando en Gálatas de este pacto, que el Señor nos redimió de la ley para llevarnos a ese pacto, porque ese pacto es eterno. Si ya fuera abolido, no estuviera ofreciendo el Señor su sangre para llevarnos a ese pacto que está abolido. Pero ya leímos que el Señor nos redime de esta ley para llevarnos a este pacto. ¿Ok? Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o lo añade. ¿Cuándo fue confirmado ese pacto? Fue confirmado con Abraham, con los animales, cuando el Espíritu de Jehová caminó ahí mismo en medio de los animales, siendo él el mediador de ese pacto. Y después con todos los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, Israel, las 12 tribus, los 600,000 allá en el monte, el Señor lo va a confirmar otra vez. Entonces, cuando una vez que lo ofrece, fue una propuesta, una aceptación, una ratificación con sangre, se le puso sangre al pacto, y después hubo una cena de confirmación. Una vez que se pasa un instrumento legal, en este caso el pacto, ya nada lo puede cancelar, nada se le puede añadir y nada se le puede sacar. Ahora, y él va a decir en el 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, a la simiente, la cual fue Cristo. Entonces Cristo es el dueño de esas promesas, de ese pacto, por eso es el que lo puede ofrecer otra vez. Esto pues digo, y aquí vamos a figurarnos la línea de la ley y del pacto que fue dado a Abraham. Esto pues digo en el 3:17, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Por eso yo pienso que pasaron 430 años en lo que el Señor le da la promesa a Abraham con los animales partidos en aquel tiempo, a cuando les impone la ley en el monte después de haber quebrado el pacto. Nada más hubo 430 años entre ese momento. Entonces toda la vida de Abraham, toda la vida de Isaac y de Jacob, el tiempo que se consumieron de esos 430 años. Ya tuvimos clases en Éxodo de que no estuvieron muchos años en Egipto como esclavos,
fueron pocos porque hay que quitar todos estos años. A Abraham le fueron hechas las promesas. Entonces, esto que está dado 430 años después, no cancela, no abroga, no invalida la promesa. Entonces, la promesa de Abraham sigue vigente. Fue suspendida por causa del becerro de oro, pero ahí está esperando que venga el Eterno, que caminó en medio del pacto para volvernos a regresar a ese pacto. ¿Ok? Entonces eso es clave entender. Porque si la herencia, hablando de la promesa de Abraham, es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios por la promesa hizo donación a Abraham, por la promesa. Ahora, la pregunta que todos nos haríamos entonces, y aquí teniendo esta línea imaginaria, todo el mundo se la hace y Pablo le dice, ustedes seguro están preguntando, entonces, ¿de qué sirvió la ley? ¿O de qué sirve la ley? Y él ahí dice, fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Esa palabra puesta ahí es la palabra prostitemos, que de ahí viene la palabra prótesis. Fue algo temporal, fue algo añadido, pero acordémonos que esta ley no puede añadírsele a este pacto confirmado, porque este ya está una vez sellado y confirmado, ya nada se le puede añadir ni quitar. Simplemente se canceló en ese momento, pero no se le puede añadir nada. Se suspendió por causa del becerro de oro. Luego, 3:21, la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Quiere decir que este libro de la ley que fue dado después de que se quebró el pacto, ahí identificó, ok, como ustedes todavía no tienen claro qué es pecado, voy a poner aquí todo lo que es pecado. Y voy a poner todo lo que necesitan ustedes hacer aquí ahorita para combatir este pecado. Para eso sirvió, pero fue temporal. Fue temporal. Pero antes que viniese la fe estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Era temporal hasta que viniera el que viniera a descubrirnos este libro del pacto y regresarnos al pacto. De manera que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro custodio. Fue para llevarnos a Cristo para que pudiésemos ser justificados por la fe. Fue algo temporal. Por eso cuando el Señor viene, Él cumple todo esto y Él saca de ahí la promesa para llevarnos acá. Al cumplirla Él, esto le fue temporal. ¿Ok? Y aquí dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Ya no hay judío, hablando de acá. Ya, para este libro ya no hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, conforme a la promesa. Entonces son herederos. ¿Herederos de qué? De la promesa. Ahora, para el cristianismo, esa promesa o esta gracia significa que no necesito vivir bajo ninguna ley, porque al sacarnos Dios de esta ley pensamos que podemos venir a la gracia, al pacto y hacer lo que nosotros querramos. Ese es el significado que le hemos dado al cristianismo. No, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Ok? Pero no es licencia para vivir sin ningún tipo de ley, porque entonces, como les decía en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son los que van a entrar al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7:23. Entonces les protestaré, nunca los conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Y esa palabra en griego significa lo que les he dicho muchas veces. Obradores son que hacen, que trabajan, que maquinan, que piensan. Maldad es la palabra anomia, es violación de la ley. Entonces, cuando trabajamos para violar la ley, pensamos en violar la ley, pero ¿cuál ley?
¿Por qué el Señor ahí les está diciendo, no los conozco, apártense de mí, porque ustedes han estado pensando, maquinando y obrando en contra de la ley? Entonces viene la pregunta, ¿cuál ley? Tú nos viniste y nos redimiste con tu sangre para vivir sin ley. Entonces aquí es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces el Señor debe estar hablando de otra ley. No de esta ley, pero de otra ley. ¿Ok? Porque no nos va a decir apártense de mí porque no cumpliste este libro de la ley. Porque Él nos redimió con su sangre de esta ley para llevarnos a la promesa de Abraham. Lo que pensamos es, nuestro error es que hemos pensado que el pacto de Abraham, que la gracia es vivir sin ley y ser unos anomos. Pero eso es falso, nos estamos dando cuenta aquí claramente. Entonces, la razón por la cual no van a entrar va a ser porque no quieren cumplir ningún tipo de la ley. Ningún tipo de ley. Entonces tenemos que empezarnos a preguntar, bueno Señor, entonces, ¿qué tipo de ley estamos hablando? Tenemos que cumplir para que no nos vayas a rechazar en ese día. Tiene que haber normas y reglas. Porque ahorita no, yo no entiendo. Por eso yo no las hago, yo no las celebro, yo no cumplo, yo no hago, yo no sé ni cómo se guarda el Shabbat. Entonces, nos hacemos o nos queremos hacer los ignorantes y no queremos entender o buscar o preguntarle al Señor porque no queremos ninguna responsabilidad. Porque pensamos que el ser ignorantes de esta ley, no de esta ley, de esta ley, nos va a dar un boleto para entrar y llegar ahí a la puerta. Pues yo no sabía. Y jugar al tonto, al ignorante. Pero eso no va a funcionar. No va a funcionar. Porque Dios, a través de su Espíritu, a algunos sí les va a funcionar, pero ustedes que están oyendo, yo que estoy oyendo, yo ya no puedo vivir con el conocimiento pasado. Por eso hay veces que dice, mejor les hubiera sido no haber conocido, porque ahora ya conociendo tenemos la oportunidad de elegir. Pero yo lo tomo como una bendición, no como una maldición, el conocer esto para poder alinearme con esto. Porque aquí está la bendición y la promesa de Abraham. Muchos lo toman como maldición, el pacto, y dicen, mejor no hubiera conocido nada porque ahora lo tengo que guardar. Pero hay que tomarlo como bendición, ¿ok? Ahora, entonces necesitamos un tipo de ley para la cual regirnos. Ya sabemos que no está hablando de sacrificios de animales, de viandas, de alabamientos, porque el libro de Hebreos dice, no, ya hubo un cambio en la ley. Pero yo les traigo hoy una propuesta. ¿Qué tal si él está hablando de otra ley, de una ley real, de una ley que vaya con el reino, al reino que él está hablando, al reino que él está estableciendo y que está en la escritura? ¿Qué tal si es eso? Y no lo hemos visto. ¿Qué vamos a hacer si encontramos en la escritura un tipo de ley a la cual nos tenemos que sujetar? ¿Qué tal si hay esa ley? Y la podemos leer. Y no lo van a creer, sí está. Santiago hace mención de esa ley. Dice, si en verdad cumplir vosotros la ley real, entonces es la que ya está mencionando una ley, the royal law, o esta ley para este Basileia. Aquí ya empieza todo a ser todo se empieza a armar. Quiere decir que sí hay una ley para este reino, diferente a esta ley que fue dada. Sí hay una ley. Si vosotros cumplen la ley real, conforme a la escritura, quiere decir que sí hay algo escrito, porque si esta ley real está en la escritura, conforme a la escritura, está diciendo Santiago, el hermano de Yeshua, el que fue el líder de la asamblea del primer siglo, quiere decir que él tenía conocimiento lo mismo que Pedro, lo mismo que Pablo, y están hablando todos de lo mismo, de que ahora estamos estableciendo, el Señor ha establecido el reino de sacerdotes, él es el sacerdote Melquisedec, él está restaurando el reino, pero hay una ley que hay que guardar, hay una ley que hay que seguir, no esta ley porque su sangre nos redimió esta ley, pero otra ley, una ley real que va amarrada con el pacto. ¿Okay? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta ley, al empezar a guardar esta ley, nos va a llevar como consecuencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que necesitamos. Entonces les voy a hablar un poco de este libro del pacto. No es lo mismo que esto. ¿Okay? Cuando uno habla del pacto, si uno habla del nuevo pacto, quiere decir que ya hubo un viejo pacto.
pero al final viene siendo el mismo pacto. ¿Okay? Jeremías 31 habla del nuevo pacto. Pero si el pacto de Abraham estuviera muerto, ya no estuviera Pablo mencionando, nos va a regresar al pacto de Abraham, a las promesas de Abraham. Si todo eso quedó eliminado, ya ni se mencionara. Pero aún mismo Jesucristo le dijeron, Abraham sigue vivo, porque Dios es un Dios de vivos. Y al decir es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir que ellos no están muertos, refiriéndose a la promesa. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Ya sabemos, con la casa de Jacob, los del norte, y con la casa de Judá, los del sur. No como el pacto, y ahí menciona el pacto, ya que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Quiere decir que él hizo un pacto cuando los sacó, porque ellos invalidaron mi pacto. Israel invalidó el pacto. Bien que fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cuál pacto invalidó? Este. El pacto, un pacto de matrimonio que él hizo con ellos, el pueblo de Israel. Mas este es el pacto, este nuevo pacto, el cual el libro de Hebreos lo menciona, te trae esta escritura, y el mismo Señor levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Lo que Él ofreció es esto, y esto es lo que la gente ha recibido. Al recibir al Señor, recibe la sangre del nuevo pacto. Pero ¿qué es el nuevo pacto? Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Jeremías 31, 33. Daré mi ley en sus entrañas. Volvemos a lo mismo. Entonces, si el nuevo pacto se trata de dar una ley, ¿es esta ley a la que se está refiriendo o es la ley real? Si Él es lo que va a dar en las entrañas y va a escribir nuestro corazón, ¿será esta ley o será esta ley? Porque esto es de lo que se trata el nuevo pacto. Aquí está establecido. Por eso el Señor se cansó en decir, si me aman, guarda mis mandamientos. Guardar los mandamientos. ¿Será que los mandamientos y la ley, los mandamientos son parte del pacto y también fueron parte de la ley, y por eso los confundimos, pensamos que es lo mismo? Lo que vamos a investigar. Así que, ¿qué es el nuevo pacto? Voy a dar mi ley. No puede ser esta, o sea, no nos puede haber salvado de la ley para regresarnos a esta ley y seguir haciendo sacrificios de animales, o estar pensando en que el templo esté restaurado para ir a hacer sacrificios de animales, o guardar todas las viandas y todas las cosas que se hacían antes en el tabernáculo como tipo sombra y figura. No se puede estar pensando que el Señor nos redimió de esta ley, nos lavó para regresarnos a esta ley. Él nos salvó para llevarnos a algo mejor, con mejores promesas, un pacto de mejores promesas, como dice Hebreos. Entonces daré mi ley en sus entrañas y las voy a escribir en su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán su pueblo, porque yo fui un marido, voy a volver a ser un marido. Ustedes fueron mi esposa, voy a volver a ser, ustedes van a ser otra vez mi esposa. De eso se trata. El primer pacto fueron mi esposa. El nuevo pacto van a ser mi esposa. Y de eso se trata todo. ¿Okay? De hecho, este es el mensaje de la esposa. Así que si hay un nuevo pacto es porque ya hubo un pacto. Aquí está. Esto pues digo y repito, este capítulo o este versículo de Gálatas, porque Gálatas está trayendo información acerca de esta contrapuesta del libro de la ley y el libro del pacto. Esto pues digo que el pacto, la ley que fue hecha 400 años, no abroga el pacto. ¿Ok? Ok. Y como les decía en Gálatas 3:19, porque entonces ¿de qué sirvió la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones. Y esa es la palabra puesta. Fue puesta del griego 4369, que es la palabra prostitemos, de donde viene la palabra prótesis, algo ficticio, algo para reemplazar. Y esta es la palabra prostitemos. ¿Qué significa? Poner adicionalmente, ponerla por un lado o anexarla. Y se acuerdan que el arca no se llamaba el arca de la ley, la que estaba en el tabernáculo. Se llamaba el arca del ¿qué? El arca del pacto. Entonces,
no se le podía meter la ley adentro del arca del pacto porque no se le podía agregar nada. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés, ahora escríbete una copia de este libro de la ley y anéxala por un lado, ponla enfrente para que esté como un testigo en contra de que ustedes quebraron lo que está dentro del pacto. Entonces ahora está empezando a hacer sentido. Estas son dos cosas. Una está dentro del arca y otra está fuera del arca. Pero una está ahí temporalmente en contra, como un testigo de lo que hicimos cuando quebramos el pacto con el becerro de oro. Entonces cuando viene el Señor, ¿qué hace? Él toma las leyes que nos eran contrarias, que estaban en contra de nosotros, y como dice Colosenses, las clava en la cruz, la clava en el madero. Lo que clavó no es el pacto para que ya no cumplamos las leyes del pacto o las leyes reales, sino que lo que crucificó fue esto, para que podamos acceder a lo que está dentro del arca. Y ahí empieza a hacer sentido. Cuando ya sabemos que lo que estaba dentro del arca son los mandamientos, ya empieza entonces ya empezamos a tener problemas, los que no queremos guardar los mandamientos. Porque entonces quiere decir que él enclavó lo que nos era contrario, que estaba anexado, que era una prostitemos, que era una prótesis temporal en lo que venía el Señor. Ya empezamos a tener problemas porque al abrir las promesas que tenemos nos vamos a encontrar con los mandamientos. Y es con lo que estamos batallando muchos, que no queremos ni siquiera informarnos cómo guardar los mandamientos para no tener una responsabilidad con los mandamientos. ¿Okay? Entonces, la ley, ¿para qué sirvió esto? Bueno, fue algo temporal, fue prostitemos. ¿Okay? Entonces vemos que el pacto existió antes que la ley y luego, después de la ley, viene un nuevo pacto. La ley fue en medio de los pactos. ¿Okay? Éxodo 20, y esto yo lo aprendí, se lo repito otra vez, lo vuelvo a decir. En un tiempo yo, cuando aprendí Éxodo 20, pensé que era la ley. Vamos a recitar la ley, nos parábamos y decíamos Éxodo 20. Y te creas una idea, te la grabas tanto porque la estás repitiendo todos los días. De hecho, te la aprendes de memoria. Eso habló Dios todas estas palabras, diciendo no lo aprendimos de memoria. Pero en la mente ya le habíamos puesto un título, la ley. Vamos a ponernos de pie para recitar la ley. Entonces ahora tenemos un problema porque nuestra mente ha sido programada acá atrás, en el subconsciente, y decir que lo que está dentro del arca, que eran sus mandamientos, Éxodo 20, es esto, el libro de la ley. Por eso es que no asimilamos que los mandamientos hay que guardarlos, que el Shabbat hay que guardarlo. No asimilamos nada de esto, porque estamos pensando que es lo mismo. Pensamos como el judaísmo mesiánico. Pensamos como raíces hebreas, es lo mismo, no vemos una diferencia. Y ya sea que queremos no guardar nada o queremos guardar todo. Y ese es nuestro problema, ¿ok? Entonces, yo les voy a traer hoy a decirles que no es lo mismo. Éxodo 20 no es la ley, es el pacto, ¿ok? Y se los voy a leer aquí en Éxodo 19:5. Ahora pues, estos 19:5 antes de Éxodo 20, él está a punto, Moisés anda para arriba y para abajo ofreciendo el pacto. Ha habido propuestas, ha habido aceptación, está la negociación. Y en medio de esa negociación, el pueblo ya lo acepta y dice, ok, prepáratelos, ve, diles que se bañen y todo esto. Yo voy a venir. Si ustedes ponen, yo voy a hablar. Yo les voy a hablar mi pacto. Si ustedes lo oyen, con la intención de guardarlo, entonces les voy a dar una promesa. Ahora pues, Éxodo 19. Él va a venir a hablar Éxodo 20. Pero esto es lo que está sucediendo antes. Si ustedes, ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardan mi pacto, lo que yo voy a venir a hablar, vosotros, y esta es la promesa del pacto, seréis mi especial tesoro. Ya por eso Pedro está haciendo sentido. Sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Vosotros seréis, mi reino de sacerdotes y gente santa. Entonces esto es el pacto. Por eso es que Pedro, Pablo y Apocalipsis, Juan no están teniendo problemas para seguir ofreciendo este pacto. Gente santa, pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, no están teniendo problemas para decir, ustedes que le han vencido, los que han aguardado los mandamientos, ustedes ahora son no reyes, sino que son un reino de sacerdotes, no son basileos, son basileia de sacerdotes.
no están teniendo problemas porque están amarrando toda la información del Nuevo Testamento, perdón, sí, del Nuevo Testamento con Éxodo 19, que es el pacto. No están teniendo problemas para identificar eso. Nosotros sí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les vas a decir a los hijos de Israel. Entonces ahí está. Por eso ahora todas esas escrituras que están en Apocalipsis 1, 6, 5, 10, 26, está hablando de este sacerdocio. Primera de Pedro 2, 9 y 10 es de este sacerdocio, de este pacto. Y ya sabemos que después fue lo que pasó. Ahora, les voy a leer otra vez. Y el testigo fiel, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. Porque ahora ya estamos leyendo cómo es. Un reino de sacerdotes para Dios y su Padre, a él sea la gloria e imperio para siempre jamás. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido, nos has traído de nuevo para Dios con tu sangre, de donde de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos o estaremos bajo este reino contigo. Y vi tronos, y Apocalipsis 20, 24, también lo vuelve a repetir en el 26, dice así: bienaventurado y santo, Apocalipsis 20, 26, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en ellos, antes serán un reino de sacerdotes o sacerdotes de Dios. Aquí sí lo dice claro. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En ninguna parte dice van a ser reyes. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, esta es una promesa que está en toda la Biblia, porque esto amarra o se amarra con el pacto. El sacerdocio levítico arónico se amarra con la ley. Pero antes del sacerdocio levítico había sacerdotes. Antes de que viniera Aarón a escena, o que existiera inclusive Leví, o Israel, o Isaac, o Abraham, ya había sacerdotes según el orden de Melquisedec. Estos fueron temporales. Y el sacerdote que recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo en aquella ocasión. Shem fue el sacerdote según esta orden de Melquisedec. ¿Quién vendría siendo después de Shem? Podríamos especular ahí, pero Shem era el sacerdote que estaba según el orden de Melquisedec, que estaba en el momento de la guerra de aquellos reyes. Así que el único reino de sacerdotes prometido fue el que está en el pacto. Quiere decir que para ser parte de este reino de sacerdotes tenemos, número uno, que es caer sobre la piedra angular. Como piedras vivas que somos como sacerdocio, caer sobre esta piedra angular que es Yeshua. Aceptarlo como no solamente como Mesías, profeta, sacerdote, rey, pero Dios. Hay gente que va a tener problemas para creer que es Dios, pero ese va a ser su problema. Nosotros, gracias a Dios que no nos lo reveló carne ni sangre, pero sabemos que Él es Dios, porque el Dios es el único que puede salvar, ofrecer salvación. ¿Okay? Aquí termino. Éxodo 24. Sabemos, y lo vamos a identificar más adelante, pero hasta aquí ya llegamos, identificamos que hay dos órdenes sacerdotales: Levítica, Melquisedec. Levítica y Melquisedec. Existió primero el sacerdocio Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Después entró a escena como un prostitemos, como algo temporal. Un sacerdocio entró a escena para seguir haciendo los sacrificios, y después el Señor viene y sustituye este sacerdocio, porque Él con su sangre nos redime de esta ley y de este sacerdocio. Pero voluntariamente el último sacerdote de esta orden, siendo Juan el Bautista, entregó el sacerdocio a Jesús en el bautismo. ¿Okay? Y eso lo vamos a ver más adelante.
Éxodo 24, 5, 6 y 7. Envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Aquí no está establecido todavía el sacerdocio levítico. ¿Okay? Todavía no pasa lo de la vaca. La vaca es lo que provoca que se cancele el pacto y que se establezca el sacerdocio levítico. Pero aquí vemos en escena jóvenes de Israel, mancebos de Israel, vemos a Moisés siendo sacerdote, vemos a estos ayudantes sacerdotales ayudando a Moisés haciendo sacrificios y holocaustos. O le ofrecieron holocaustos, sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros. Entonces estos no son sacerdotes levíticos y está sucediendo todo esto antes del becerro de oro, antes de que se establezca el sacerdocio levítico, antes de que los 22,000 primogénitos entreguen el sacerdocio a los 22,000 y pico de levitas a obtener el sacerdocio. Dice así, y sacrificaron pacíficos a Jehová becerros, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, la esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, 24:7, tomó el libro de la alianza, ven, ahí lo menciona, el libro del pacto, aquí es donde se menciona esta frase, el libro del pacto, aquí no hay libro de ley, aquí es el libro del pacto, el rollo del pacto, todo lo que lo leyó a oídos del pueblo, esto que está aquí en el libro del pacto es lo que Dios ya había hablado en Éxodo 20 y que todo mundo había escuchado. Moisés se tomó la tarea de leerlo, de escribirlo, todo lo que oyeron todos los 600,000 más la multitud, lo escribió y lo lleva en un rollo ahí arriba y lleva a estos sacerdotes que no son levitas, lo extiende a esos sacrificios, la sangre la divide en dos, parte de esa sangre la salpica sobre el altar, sobre el rollo, y la otra mitad de la sangre, cuando él esparció la mitad sobre el altar, tomó el libro de la alianza y la leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ven, el pacto está en cosas que hay que obedecer. Estar en el pacto es cosas que hay que obedecer. Entonces todavía no está la ley, aquí no ha sido establecida la ley, porque la ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Cuáles transgresiones? Las del becerro de oro. Entonces Moisés tomó la sangre y roció el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. La otra mitad la tomó y le dijo, aquí está la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron con él Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Así que ahí ya queda confirmado el pacto. Hermanos, volvemos a Gálatas, dice, una vez que está confirmado el pacto, aunque sea de hombre, ya nada lo puede cancelar o le puede añadir. Entonces, al decálogo, a las 10 palabras que habló Dios y que todo mundo escuchó y que Moisés escribió y subió y ratificó con sangre, ya queda confirmado porque el Señor bajó y comió con aquellos personajes, 70 y tantas personas ahí con Moisés hicieron. Ya una vez que está confirmado con esa cena de confirmación, ya nada le puede añadir. Entonces todo lo demás que va a venir en el libro de la ley, todos los sacrificios, todas las cosas que va a exigir Dios aquí, no son parte del pacto. Ahora, el pacto o los mandamientos sí fueron incluidos aquí en la ley. Por eso es lo que muchas personas tienen que es lo mismo. No, ahora vas a guardar los mandamientos. Aquí en el pacto, si los guardas, va a haber bendición. Ahora, si no los guardas, ahora va a haber maldición. ¿Ok? Diferencia. Y vieron al Dios de Israel, esto es cuando se confirma. ¿Cuándo se confirma? Cuando comen con él, porque son 4 elementos básicos para un pacto, para un contrato, para algo que se hace como un pacto, que es la propuesta. Es una aceptación de lo que se está proponiendo, es una ratificación con sangre, donde había que derramar sangre de un animal, y viene la cena de confirmación. Entonces ahora estamos a punto de ver la cena de confirmación, aquí vamos a verla. Vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo como cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. 24:11, vieron a Dios, comieron y bebieron. Ahí queda confirmado el pacto. Se cumple este cuarto elemento básico de un pacto. Entonces, ya una vez confirmado, ya nada lo puede añadir. Ni inclusive la ley que fue dada antes.
o que fue dado después, 400 años, porque esto que estaba sucediendo en Éxodo 19 hasta Éxodo 24 era lo que Dios le había prometido a Abraham, que él iba a bendecir a su simiente y que su simiente iban a ser muchos. Entonces Dios se lo prometió como una persona, como una familia y ahora como una nación. Ahí queda ratificado el pacto. Entonces ya nadie lo puede añadir. ¿De qué sirvió la ley? Pues fue añadida. ¿Por qué? Por causa de las rebeliones. ¿Cuáles las rebeliones? El becerro de oro. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. O sea, hay un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Todo eso tenía un momento en que iba a terminar. ¿Hasta cuándo va a servir esto? Hasta que venga la simiente. Ya vino la simiente, ¿ok? Y fíjense lo que dice aquí en Hebreos 9:8, porque Hebreos es esta balanza, estas dos cosas, estos dos sacerdocios, estas dos leyes, dando a entender, Hebreos 9:8, dando a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario entre tanto que el primer tabernáculo estuviese de pie, la cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían sacrificios. ¿Cuándo se ofrecían sacrificios? En este. Se ofrecían sacrificios, no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, porque esto no fue de la fe, esto fue de la carne, fue una respuesta. ¿Ustedes creen que el Señor, después de que fue quebrada el pacto en el becerro de oro, viene el Señor y le dice a Moisés, bueno, ahora llévales todas estas leyes y propónselas a ver si las quieren aceptar? Y el pueblo a poco las aceptó. Y después hubo otro sacrificio para hacer una ratificación de este libro de la ley. Y después volvió a bajar el Señor para ratificar, confirmar este libro de la ley. No, esto fue impuesto. Esto fue, ahora lo vas a hacer porque quebraste esto. ¿Ok? Y entonces tenía un tiempo de terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la corrección. Y esa palabra corrección es diortosis, que significa que el tiempo de la corrección, diortosis, significa prácticamente una rectificación y específicamente la restauración mesiánica o la reformación. Quiere decir que esto fue añadido, fue dado, fue establecido porque se quebró el pacto. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniera la restauración mesiánica o que viniera el Mesías al cual habían sido hechas las promesas. Vemos que todo ha sido cronológicamente. Venía el sacerdocio Melquisedec porque se quebró esa bendición de que te voy a hacer una nación de sacerdotes. No eran sacerdotes de acuerdo a esto levítico, porque todas las casas tenían un primogénito, que el Señor en la fiesta de Pesach los escogió, los santificó para ser sacerdotes. Todas las familias, no nada más los levitas, todas las familias tenían sacerdotes, porque era lo que estaba diciendo el Señor, un reino de sacerdotes. Pero porque quebramos el pacto, el Señor nos redujo a un reino con sacerdotes levíticos. Pero ahora que ha venido la diórtesis o la restauración mesiánica, el Señor nos lleva de regreso al pacto, donde podemos ser un reino de sacerdotes, como dice Pedro, como dice Pablo, como dice Juan en Apocalipsis. Tenemos la oportunidad de regresar. No nos libró de la ley para regresar a lo levítico otra vez, no, ya hubo un cambio en la ley, ya hubo un cambio en el sacerdocio, dice el libro de Hebreos. Entonces esto es lo que está haciendo Dios, ahora nos está ofreciendo el pacto, y el pacto significa una ley real. ¿Por qué? Porque el sacerdocio es real, un real sacerdocio, un reino de sacerdocios que están incluidos en todas las familias, no nada más un personaje. Quiere decir que Dios nos está dando la oportunidad para que todos participemos de esta situación. ¿Ok? Aquí voy a terminar. Entonces, Dios tiene un plan para su pueblo de Israel y todos los que se añadan a este pueblo, porque las promesas fueron dadas a Abraham, Isaac, Jacob.
Y el nuevo pacto fue ofrecido para los del norte y los del sur y todos los que se añadan a las mismas leyes. Pero ya no estamos bajo esta ley, estamos bajo la ley real, la ley de este sacerdocio. Por eso estamos aprendiendo de estas leyes. Porque ahorita todavía no hemos hablado cuáles son estas leyes. Estas ya las conocemos. Y de hecho nadie quiere estas leyes. Pero si estamos interesados en saber, interesarnos, ¿qué es esto? ¿Qué es estas leyes reales? ¿Qué son estas leyes del reino? Podemos interesarnos, podemos investigar y podemos decidir, por lo menos ver qué es y después decidir si las queremos o no las queremos. Y esa es nuestra gran invitación que Dios nos está haciendo. Porque no nada más es salir de la ley y andar como anomos, no queriendo guardar ninguna ley. Porque el Señor, cuando nos está esperando allá en la puerta, no nos va a dejar entrar, porque interpretamos mal lo que se trataba. Padre, te damos gracias porque eres bueno y grande es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos porque nos estás ofreciendo la sangre del nuevo pacto y la hemos aceptado, Señor. Ahora, ayúdanos, Señor. Danos la confirmación para estar presentes en la cena de confirmación. Porque esa es nuestra meta ahora el día, Padre. Estar presentes en esa cena de confirmación cuando tú vas a venir y vas a tener una cena nuevamente con tu reino. Yo te pido que nos des una revelación a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y que quieran pertenecer a este reino. Que tú les motives, que tú los toques, porque esto es revelado por ti. Esto solamente lo puedes revelar tú a sus corazones, a sus mentes, a sus espíritus, querer pertenecer y interesarse por las cosas del reino. Porque esto no es comida, esto no es bebida. Estas son cosas, Señor, que solamente tú nos puedes dar. Yo te pido, Señor, en nuestra ineptitud, en nuestra falta de formas para transmitir esta información a mis hijos, que me ayudes y que a ellos les des una revelación individual, particular. A cada uno de ellos y a mi esposa, el entender, el abrazar el pacto. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Yeshua. Bendice a todos nuestros familiares donde quiera que se encuentren. Alcánzalos con esta promesa, alcánzalos con esta visión y alcánzalos para el reino tuyo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua.